Afrodita es la diosa de la belleza, el amor y la sexualidad. A veces se la conoce como la Cipriana porque había un centro de culto a Afrodita en Chipre. Afrodita es la madre del dios del amor, Eros, mejor conocido como Cupido. Es la esposa del más feo de los dioses, Hefesto. A diferencia de las poderosas diosas virginales, Atenea y Artemisa, o de la fiel diosa del matrimonio, Hera, ella tiene aventuras amorosas con dioses inmortales. La historia del nacimiento de Afrodita hace que su relación con los otros dioses y diosas del monte Olimpo sea ambigua. Surgió de la espuma que se acumulaba alrededor de los genitales de Urano. Simplemente estaban flotando en el mar, después de que su hijo Cronos castrara a su padre. El poeta conocido como Homero llama a Afrodita hija de Zeus y Dione. También se la describe como hija de Océano y Tetis, ambos titanes. Si Afrodita es descendiente de Urano, es de la misma generación que los padres de Zeus. Si es hija de los titanes, es prima de Zeus. Los romanos llamaban a Afrodita Venus, como en la famosa estatua de Venus de Milo. Ella es la diosa de la belleza indiscutible. Además, la manzana, que tiene muchas asociaciones con el amor o la belleza, como en la Bella Durmiente y especialmente la manzana dorada. Afrodita está asociada con un cinturón mágico, cinturón, la paloma, la mirra y el mirto, el delfín y más. En la famosa pintura de Botticelli, se ve a Afrodita levantándose de una concha de almeja. Afrodita es quizás mejor conocida por su papel en la guerra de Troya, especialmente en un evento que la precedió, el juicio de París. La historia de la guerra de Troya comienza con la historia de la manzana de la discordia, que naturalmente estaba hecha de oro. Cada una de las tres diosas. Hera, diosa del matrimonio y esposa de Zeus. Atenea, hija de Zeus, diosa de la sabiduría y una de las poderosas diosas virginales. Afrodita, diosa del amor y la belleza. Cada una pensó que merecía la manzana de oro, en virtud de ser Calista, la más bella. Como las diosas no podían decidir entre ellas y Zeus no estaba dispuesto a sufrir la ira de las hembras de su familia, las diosas apelaron a París, hijo del rey Príamo de Troya. Le pidieron que juzgara cuál de ellas era la más bella. París consideró que la diosa de la belleza era la más hermosa. A cambio de su veredicto, Afrodita le prometió a París la mujer más bella. Desafortunadamente, esta mortal más bella era Helena de Esparta, esposa de Menelao. París tomó el premio que le había concedido Afrodita, a pesar de sus compromisos anteriores, y así comenzó la guerra más famosa de la historia, entre griegos y troyanos. Virgilio o la Eneida de Virgilio cuenta una secuela de la guerra de Troya sobre un príncipe troyano superviviente, Eneas, que transporta a sus dioses domésticos desde la ciudad en llamas de Troya a Italia, donde funda la raza de los romanos. En la Eneida, la versión romana de Afrodita, Venus, es la madre de Eneas. En la Ilíada, protege a su hijo, incluso a costa de sufrir una herida infligida por Diomedes. Hasta luego.